Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud para seguir aprendiendo, generando herramientas y oportunidades en medio de esta pandemia. Me llamo Desiree Esquivel, gerente de esta comunidad y cofundadora de Ciencia del Sur, un portal digital enfocado a la divulgación científica y al periodismo científico en Paraguay. Como saben, estas actividades son iniciativas del Centro Internacional para Periodistas y la Red Internacional de Periodistas. Además de esta conexión por Zoom, a quienes ya les estoy dando la bienvenida, a quienes se suman, también estamos transmitiendo por Facebook Live, digo bien, en el grupo privado de este foro. Si aún no se sumaron, les invito a hacerlo a través del link que mi compañera Dariela Sosa estará compartiendo en el chat. Les invitamos a dejarnos sus preguntas durante este evento, que lo vamos a leer más adelante, también entre los comentarios en Facebook que vamos a estar leyendo, y si quieren compartirnos de dónde nos están, se están sumando a este seminario, los pueden ir diciendo y vamos a ir compartiendo. Si prefieren recibir las novedades de nuestro foro directamente a sus correos electrónicos cada jueves, religiosamente, pueden suscribirse al boletín con el link que también mi compañera Dariela les va a compartir. Muchas gracias por conectarse y ya están conmigo Fabiola Torres desde Perú, directora, fundadora de saludconlupa.com y ICFJ Night Fellow. También está con nosotros Carlos Eduardo Huertas desde Colombia, director de Conectas. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? A ver. ¿Qué tal? Bien, todo súper. Qué genial escucharles. Miren, gracias por aceptar la invitación, sumarse a esta conversación. Y empiezo contigo, Fabi, como un puntapié, ¿verdad? ¿De qué manera el periodismo colaborativo, ya que es el tema que abordamos el día de hoy, ha permitido salvar las restricciones de movilización durante la pandemia? O sea, ¿cuáles han sido los aspectos positivos y negativos que podemos rescatar de este proceso en el que aún estamos? Bueno, como muchos de los que están siguiendo esta transmisión sabemos, desde hace varios meses se impuso una cobertura bastante compleja para todos, pues porque no solo habían restricciones de movilidad, sino también la forma de cómo hacer la cobertura estaba evolucionando en función de qué sabíamos para poder cubrir en terreno o quedarnos en casa también los periodistas. Y más que nunca se hizo evidente que necesitábamos tener una mirada más regional para entender lo que venía pasando, ¿no? Una mirada más global. Entonces, eso creo que confirmó algunos pilares con los que hace un año fundé Salud con Lupa. En Salud con Lupa justamente nació con esta mirada de cubrir la salud pública desde el periodismo colaborativo y desde el fact-checking. Y en un fact-checking especializado, ¿no? Que en ese momento lo hacían pocos medios en realidad, porque se hacía más fact-checking político. Pero en momentos de gran incertidumbre, porque ya solamente has mencionado un aspecto importante que era movilidad. Nosotros los periodistas trabajamos en la calle y no podíamos hacerlo. Pero también qué tipo de información íbamos a recoger, ¿no? Incertidumbre, el otro aspecto. Y bueno, para empezar un poco a contarles y hacer rápidamente esta presentación que les he preparado, funcionó para nosotros trabajar con estos pilares, ¿no? El modelo del periodismo colaborativo, y como Carlos y yo sabemos, hay distintas maneras de hacer colaboraciones hoy, incluso la colaboración con gente de otras disciplinas, ¿no? Y yo le llamo ahí la investigación anfibia, porque en Salud con Lupa este año sirvió mucho haber conocido organizaciones científicas que ahora nos ayudan, por ejemplo, en la verificación de información. Tenemos así como
un monitor de evidencia con una fundación de científicos chilenos que se llama Epistemónicos y nos ayuda todas las semanas a actualizar evidencia, algo que no haríamos los periodistas tan rápido. Alianzas entre periodistas, medios, profesionales de distintas disciplinas, porque ahora mismo creo que si hacemos un balance de los primeros meses y estos, muchos periodistas, freelancers, se unieron a proyectos colaborativos, otros perdieron el trabajo, porque los medios más grandes, tradicionales, se contrajeron, ¿verdad? Empezaron a haber muchas limitaciones. Y bueno, en ese proceso, nosotros fuimos una alternativa de poder aglutinar a periodistas que tienen, digamos, muchas habilidades y talentos y que trabajar en una especie de plataforma de manera más cohesionada, en alianza, sirvió para que llevaran información a sus países, ¿no? Por ejemplo, hicimos esto con Cecibel Romero de El Salvador, hicimos esto con periodistas que están en Brasil, ¿no? Alice de Souza, que se integró en los últimos meses al programa Lupa. Y bueno, el último pilar o la última columna que nos ha ayudado es hacer el fact-checking al trabajo que ya venía explicando, del momento en el que sabemos que aparece un nuevo virus y cómo vamos a cubrir y todas las aristas que vamos a cubrir, pero nosotros mismos, los periodistas, tenemos muchas interrogantes. A nosotros nos sirvió mucho tener una sección como con prueba para ir explicando esto cada semana, ¿no? Y también ahí hemos usado la colaboración, porque tenemos fact-checkers en México, periodistas de ciencia, tenemos fact-checkers en Colombia, que bueno, viven ahí, pero todos trabajan con la mirada regional, ¿no? Esta mirada latinoamericana, porque todos estamos, creo que con muchas preguntas en común, ¿no? La pandemia nos ha puesto a pensar en colectivo. Entonces, más que nunca, pues se rectifica el periodismo colaborativo. Si contesto con eso, algo de lo que planteaste, porque veía que no solo era la movilidad, sino en realidad la pandemia cambió nuestra forma de hacer periodismo en este momento, ¿no? Es verdad, es verdad. Ahí dejo de Gracias, compartir para seguir luego. Fabi, para seguir charlando. Y mencionabas Conectas, Carlos Eduardo, Conectas obviamente es la organización pionera en América Latina con relación a todo lo que es periodismo colaborativo, ¿verdad? Investigaciones transnacionales, pero cómo la pandemia incidió o afectó este proceso en este sentido, ¿verdad? O sea, cómo afectó, cómo incidió la pandemia en Conectas principalmente. Bueno, de hecho, Desiree y Fabiola, una de las bases fundamentales de la colaboración periodística es la solidaridad. Si recuerdas, quizás de los primeros modelos colaborativos en América se dieron a finales de los años 70 cuando se dio el proyecto Arizona, que fue una estrategia de solidaridad de varios medios para cubrir el crimen de un periodista. Después, a finales de los años 90, un visionario, Chuck Lewis, funda el Consorcio de Periodistas de Investigación y busca una forma de articular conocimientos y saberes, digamos, con personajes con trayectoria y probada capacidad investigativa alrededor del mundo y empieza a involucrar el componente transnacional dentro de la variable de colaboración. Hay otros ejemplos, como a comienzos del 2002, en Colombia se inició toda una iniciativa sobre colaboración en temas de agresiones contra periodistas, que fue liderado en su momento por la revista Semana, una iniciativa que se llamó el Proyecto Manizales. Conectas lo que hace es tomar de estos aprendizajes y llevar la colaboración a otro nivel, ¿sí? No solamente en la producción de historias transnacionales, sino lo que nosotros llamamos colaboración transnacional. Ahora, bajo la pandemia, los principios de solidaridad están a la mano y desde el primer día se activan precisamente por las dificultades para poder comprender temas difíciles, movilizarse, conocer fuentes, acceder a documentación. Empiezan a activarse una serie de inquietudes dentro de los grupos, diferentes grupos de periodistas,
y ahí vemos, digamos, como hace algún día he escuchado una expresión de la pandemia nos puso como en una cápsula del tiempo en donde entramos a comienzos del año 2020 y es como si hubiéramos salido en algunas cosas 10 años después. Yo creo que potenció mucho los ejercicios de colaboración, no solamente dentro de Conecta, sino de diferentes organizaciones. Salud con Lupa ha hecho un trabajo ejemplar, digamos, también con esa mirada visionaria de que desde hace ya un par de años atrás Fabiola venía gestando este proyecto específico sobre posibilidad de comprender de mejor manera los temas de salud, sino también hay diferentes iniciativas en la región que empiezan a articular de manera muy fácil esas complicidades periodísticas para hacerlas productivas y poder contar de mejor manera situaciones que vistas desde un ángulo específicamente local no se podrían entender, primero, y segundo, que logran en la colaboración una suerte de economía de escala, porque cada uno suma habilidades, saberes, conocimientos, recursos que facilitan la producción de mejores historias periodísticas. Y sumado a eso se ve varias experiencias, ¿verdad? Varios proyectos, programas, como en este caso del foro, ¿verdad? Que no solamente hacemos seminarios, sino también tenemos como encuentros más, menos formales, digo bien, entre colegas de América Latina, y nos dimos cuenta que hay mucha necesidad de salvarse a uno mismo con herramientas, con recursos, historias y qué publicar, pero también la colaboración se hizo tan presente y con mucha fuerza en ese sentido. Y Fabiola, el periodismo en este caso, especializado en temas de salud, de ciencia, ¿verdad? Ha cobrado una especial importancia durante la crisis de la COVID-19. ¿Cómo ha sido esta experiencia para un medio como Salud con Lupa? ¿Verdad? ¿Será necesario a partir de ahora que también grandes medios apuesten por una mayor especialización de los periodistas en esta área? Sí, creo que la pandemia, si es que lecciones tenemos que sacar desde el periodismo, nos está ratificando la importancia, ¿no?, que tiene hacer una cobertura en profundidad, hacer cobertura en salud pública y entenderla no solo como la parte médica, ¿no? De hecho, es una gran oportunidad para demostrarle a los lectores y a nosotros mismos como periodistas que en realidad hablar de salud pública es hablar del bienestar colectivo. Entonces, nosotros cuando hablamos de salud pública y cubrimos la salud pública, estamos hablando no solamente de lo que los médicos están informando o los científicos están comunicando, sino es que tiene muchas aristas, ¿no? De hecho, el escrutinio de las decisiones de las políticas públicas de los estados son importantísimas seguir, el comportamiento de una industria que ha sido por mucho tiempo poco explorada, ¿no?, poco investigada, las desigualdades que existen para el acceso mismo a la salud vista como derecho humano, y todo lo que hay alrededor de la salud, incluso el tema ambiental. Yo les proyecto un poco lo que en Salud con Lupa entendemos como la cobertura de salud pública. Entonces, por eso es que ahora no nos son a ninguno de nosotros indiferentes los temas del hambre, ¿no? Una de las consecuencias más, digamos, duras de enfrentar, ayer CEPAL o anteayer CEPAL decía que vamos a tener 2.7 millones de empresas cerradas y por lo tanto millones de latinoamericanos desempleados. Y eso obviamente que va a tener consecuencias en nuestra calidad de vida. Entonces, nosotros entendemos la salud pública como un todo, ¿no? Y no solamente desde el lado del daño, de la enfermedad. Y eso nos ha permitido cubrir de una manera también distinta el periodismo de salud o ejercer el periodismo de salud. Estoy proyectando aquí a los Lupa Fellows, que con ellos hemos venido trabajando en los últimos 6 meses. Aquí falta Alice de Souza, que se sumó en el mes de julio. Ella está en Brasil, es una periodista independiente. Y con ellos hicimos esto, justamente, tratar de seguir una agenda informativa que pudiera darnos miradas que no estaban cubriendo todos o que era necesario profundizar. Por ejemplo, todos hablaban del subregistro de muertos.
desde China hasta Latinoamérica. Este ha sido poder entender las metodologías epidemiológicas, qué sistemas funcionaban o no para el conteo. Fue complejo, pero no estamos hablando solo de cifras, ¿no? Sino de cómo también se invisibilizaban justamente las poblaciones que siempre son invisibilizadas, las poblaciones indígenas, las minorías, y contamos esas historias, ¿no? Empezamos a trabajar mirando el problema para explicar al público, por ejemplo, en Perú, lo que significaba el subregistro, más allá solo de la estadística de los datos o las cifras que no está contando el gobierno, ¿no? Justo estaba ocurriendo mayor desigualdad, desatención en poblaciones donde el gobierno no contaba, pues, a la Amazonía y la región Amazonas en particular. En México, los trabajadores de Limpia, que ellos solitos se organizaron, hicieron una página en Facebook donde habían cientos de rostros que no estaban en las cifras y que tampoco nadie hablaba acerca de sus problemas, ¿no? En Brasil, yo no leo portugués, por lo tanto, me hacía difícil entender qué estaba pasando en cada uno de los estados de Brasil, ¿no? Y Alex de Sousa nos contaba la historia de cómo todos los estados quisieron salvarse de la desatención de un gobernante que no cree en la ciencia, ¿no? Como Jair Bolsonaro, y que más bien ha difundido mucha desinformación, y crearon múltiples sistemas de registro de muertos. Y ahora eso es un caos, de todas maneras, porque pues cada uno tiene su propio conteo, y acercarse a la pandemia de cómo se está viviendo en Brasil es bastante complejo, ¿no? Es la realidad de cada estado y de cómo han tratado de sobrellevarla. Igual lo que pasó en Ecuador, ¿no? Con los cuerpos perdidos, y que, miren, publicamos esto en agosto, ¿no? Y eso ocurrió entre marzo y abril, hasta hoy se siguen buscando cuerpos en Guayaquil por el colapso de los hospitales, ¿no? Entonces es también un ejercicio para nosotros de ir viendo temas de fondo. Ya he mencionado con la historia que hicimos en Perú, pero la ampliamos a un foco latinoamericano, qué es lo que estaba pasando en los pueblos originarios de la región. Porque, digamos, la pandemia se ha cubierto mucho desde las ciudades, y no se ha podido dar voz, porque no hemos viajado los periodistas hasta ciertos territorios por las restricciones de movilidad que mencionabas al comienzo, pero también nos puso a pensar, y por eso he traído este ejemplo en la proyección que les hago, en cómo cubrirlas entonces. Nosotros hemos hecho varios ejercicios, el de las entrevistas telefónicas en profundidad, el de conectarnos así virtualmente con líderes de comunidades, el de ser bastante empáticos y de esperar, tener paciencia de las radios comunitarias que estaban informando. Entonces hemos contado historias no solamente del desamparo, también historias de resiliencia, porque en este momento creo que la agenda del periodismo, si bien es contar la adversidad, también contar esos instantes de esperanza, ¿no? De que podemos sobrellevar en algunos casos esta pandemia con herramientas, y en este caso contábamos cómo le cambió la vida desde poblaciones originarias en Ecuador, expuestas a las actividades extractivas, hasta los Rapa Nui en la isla de Pascua en Chile, donde más bien la pandemia los hizo volver a sus orígenes de trabajar comunalmente, ¿no? Porque ellos estaban muy enfocados solo en el turismo, y ahora el turismo es una actividad que no se va a reactivar pronto, ¿no? En todo el mundo. Entonces nos puso a pensar mucho en eso. Y bueno, Salud con Lupa, en realidad la pandemia le hizo extender sus colaboradores, como les he mostrado, y tenemos todo tipo de perfiles de colaboradores. Entonces aquí yo comparto mucho con Carlos esta visión de las distintas maneras de hacer periodismo colaborativo. Nosotros hemos convocado a periodistas freelancers, como por ejemplo mi colega Desiree Cecibel Romero, para hacer una cobertura y apoyar sus investigaciones en El Salvador. Ella ha hecho varios destapes importantes en El Salvador, y hemos acompañado esa cobertura. Lo mismo que con los colegas de Cuestión Pública en Colombia, con nuestros colegas de Ecuador de GK,
y Emilia Delfino, que nos acompañó en los primeros meses en el programa Lupa en Argentina, que a todos estos colegas que he mencionado hicieron destapes en sus países que acompañamos nosotros. Y también hemos hecho otra forma de colaboración con el público, porque mientras la pandemia del coronavirus Hay monopolizaba otras nuestras pandemias. conversaciones, habían otras poblaciones que necesitaban atención. Y aquí esto surge porque nos empieza a llegar al correo de Salud con Lupa, muchas consultas de madres, de personas con cáncer, para preguntar cuándo se reactivaban, al menos aquí en el Perú, se suspendieron los servicios de salud primarios, como suelen decirle, y también las atenciones en los hospitales que no eran COVID, ¿no? Y eso generó que mucha gente fuera afectada, ¿no? Y no se contaban estas historias. Entonces nosotros, con ayuda del público, en algunos casos hicimos como correspondencia, publicando sus correos y llamándolos y diciendo historias de ellos, y también contando la situación de varios otros grupos de la población que necesitaban atención y no estaban en ese momento siendo priorizados, ¿no? Eso fue un ejercicio que mantuvimos y abrimos como una sección, porque por mucho tiempo vamos a tener que ver el impacto que también ha tenido el COVID en otras enfermedades, ¿no? De hecho, eso repercute mucho. La otra colaboración que ya mencioné es con los científicos. Todas las semanas yo les invito a ver científicamente comprobado. Gabriel Rada, que es un científico que creo que ha estado con ustedes en el foro, y todo el Sí. equipo de epistemónicos, hacen las verificaciones que se llaman revisiones sistemáticas y nos pueden dar a nosotros la evidencia de cómo va evolucionando cada semana la evidencia de la hidroxicloroquina, perdón, que ya sabemos que ya no es usada, hasta la ivermectina y muchos otros medicamentos que hemos aprendido a mencionarlos, a conocerlos, pero no sabemos en qué quedaron, ¿no? Y ellos nos brindan esta información, hacen una revisión bastante rigurosa que nosotros vamos publicando en un especial interactivo, actualizado cada semana, porque hay como 9.000 papers en línea que sería imposible para los periodistas revisar y sobre todo Publicar. también Eso, en ese tipo de alianzas. sí. Y bueno, hay formas que quisimos también extender al público la colaboración de los duelos colectivos, ¿no? Creo que en todas partes las medidas de bioseguridad impidieron al público despedirse de sus seres queridos. Y tenemos espacios que los vamos a querer seguir cultivando en los siguientes meses. Por ejemplo, este de El Memorial, ¿no? Que empezó en Perú y luego con la colaboración de los Lupa Fellows empezamos a ampliarlo a sus países, ¿no? En otros 5 países por lo menos tenemos perfiles. Lo mismo con En Primera Línea, que al comienzo de la pandemia fue para nosotros como nuestro espacio de entender lo que venía pasando, porque conversábamos telefónicamente o teníamos encuentros fuera de los servicios de salud con personal que estaba en la primera línea y nos contaba en primera persona sus testimonios. Entonces decidimos publicar eso, no solo ya como un insumo informativo interno del equipo, sino que eran tan reveladores la primera persona, o sea, el médico intensivista o el trabajador, el operario de la limpieza de los mortuorios, todos tenían muchas cosas que decirnos, ¿no? Y la verdad que cuando uno mira en perspectiva, porque es increíble cómo ha pasado el tiempo y ya vamos más de 6 meses en estado de emergencia en América Latina, ¿no? Es como vivir la historia y tener un retrato, ¿no? De esos momentos de manera muy clara, ¿no? Y cómo fuimos evolucionando en eso. Entonces es un poco, les comparto la manera como hemos intentado abarcar esta cobertura que trae muchos retos, ¿no? De hecho, mucho por investigar, muchas líneas de investigación siguen abiertas y he visto el trabajo que han hecho distintos colegas en la región, como dice Carlos, para intentar comprender lo que nos viene pasando, ¿no? Y bueno, los impactos que van a ocurrir Seguir definitivamente por la generando, pandemia. que van a seguir generando. Y gracias, Fabi, por esto. Y Carlos, directivos de algunas empresas periodísticas, porque se vio esta reacción en varios medios, se mostraron como reacios a respaldar prácticas, estas prácticas
de periodismo colaborativo de sus periodistas por temor a perder el impacto de la exclusividad de sus publicaciones o por el mito de la tradicional primicia. ¿Qué respuesta podrías dar a estas actitudes o si nos podrías dar algunos ejemplos? Claro, yo creo que la pandemia ha sido sin duda unos momentos desafiantes para el periodismo, pero que ha permitido rescatar el valor de las cosas esenciales del periodismo. Yo creo que en las tres líneas generales a las que las diferentes propuestas periodísticas le apostaron, una que es la información, otra que es la interpretación y otra que es la investigación. En cada una de ellas, pues con una noticia de este calibre, se pudieron desarrollar múltiples trabajos, ¿no? Es claro el ejemplo o los múltiples ejemplos que comparte Fabiola en cada una de esas tres líneas, ¿no? Trabajos tan destacados como el de Cecibel en El Salvador y de otros colegas en la región, digamos, que han hecho comparaciones de precios y a partir de eso han logrado destapar situaciones muy complejas, ¿no? Es el caso de Bolivia, por ejemplo, que el periodismo logró revelar negocios con personajes de altísimo perfil, o el caso de Ecuador de manera similar, ¿sí? Nosotros en Conectas, la primera estrategia, tan pronto se activó la pandemia y las alertas en América Latina, fue algo que denominamos coronabuso, ¿sí? El coronabuso nos permitió de manera inmediata compartir, visualizar y exponer todas estas situaciones que son atribuibles a ver si puedo compartir pantalla acá. Sí. O sea, cómo Sí, se ve. durante estos tiempos las decisiones de las personas que tienen poder público, que tienen poder sobre la influencia sobre la sociedad, pues podían ser cuestionadas y podían estar limitadas. Entonces logramos hacer una curaduría muy rica, no solamente de casos en Colombia, sino en todo el mundo, ¿sí? De las situaciones que se estaban presentando. Y esta fue la base para empezar a generar una discusión al interior de la comunidad de periodistas de Conectas, que en este momento ya hacen parte algo así como 160, 165 periodistas en 21 países con los que venimos trabajando de manera regular en diferentes producciones periodísticas. Al interior de este grupo se discutieron diferentes aristas, diferentes temas para poder abordar reportajes que fueran originales, historias que fueran atractivas, para que ellos a su vez pudieran ofrecer dentro de sus medios, o sea, en la línea de lo que tú estás preguntando, Irene. O sea, muchos de ellos decían, bueno, ¿cómo hacemos para diferenciarnos con la competencia? ¿Cómo hacemos para diferenciarnos con los otros colegas en una cobertura diferente? ¿Sí? Entonces, la posibilidad de trabajar en conjunto dio la oportunidad de generar este especial regional que se llama Huellas de la Pandemia, que involucró una treintena de periodistas en 10 países y cogimos 5 líneas temáticas sobre las cuales explorar con una mirada regional acerca de lo que estaba sucediendo. Una de las líneas fue la muerte, o sea, cómo la muerte cambió nuestros hábitos, cómo cambió nuestros hábitos de vida, cómo transformó nuestras formas de relacionarnos, cómo transformó nuestros cultos, cómo transformó nuestras formas de pues tener estos Toda duelos. una cultura, Toda Carlos, una toda una cultura, cultura. digamos, Ujú. que entendido regionalmente uno encuentra casos, no sé, tan emblemáticos como lo que significa la muerte en sociedades como México o en Bolivia, ¿sí? Eh, Más allá, digamos, de las sociedades tradicionales judeocristianas. También exploramos en el tema de la educación, digamos, que era un tema sobre cómo esto iba a afectar, como en efecto, pues ha sido un tema recurrente, la relación de los estudiantes en sus prácticas cognitivas, cómo realmente se estaba abordando el tema de la educación ante las limitaciones de las conexiones de Internet y cómo los mismos profesores debían prepararse para este tipo de situación.
Otro de los ángulos que se discutió dentro del colectivo de producción de Conectas fue el de la migración, que identificamos que claramente era una de las situaciones que a nivel regional se estaba presentando. La diáspora venezolana, desafortunadamente, pues es la que ha estado mucho más marcada por eso, pero encontramos casos muy impresionantes en la frontera de Paraguay con paraguayos y argentinos, en la frontera de Chile con chilenos y bolivianos, en Centroamérica, no solamente en la frontera tradicional de México y Estados Unidos, sino también en las fronteras de Nicaragua hacia el sur y hacia el norte. Y eso nos permitió incluso ver cómo se habían generado fobias contra los retornantes por parte de sus propios connacionales y cómo la desidia era una marca, digamos, de la gestión pública diplomática sobre estos temas, ¿sí? Dos líneas adicionales que estuvimos trabajando fue el tema de las cárceles, digamos que es un sector, digamos, altamente vulnerable, en el cual no se estaba poniendo la lupa, ahí sí, no se estaba poniendo el ojo de manera tan detallada, y encontramos no solamente las historias dramáticas que estaban viviendo centros penitenciarios, sino también cómo esto empezó a activar discusiones al interior de la justicia en la región, ¿no? Sobre la criminalización, sobre la penalización de los delitos. Y finalmente estuvimos trabajando, por supuesto, el tema de la corrupción, ¿no? O sea, que la corrupción no está tan claro si fue porque ha habido más corrupción o porque ha habido más eficiencia de organismos de transparencia o porque ha habido más publicidad o porque, pero bueno, por la razón que sea, pero evidentemente ha habido unos abusos marcados, muy comprometedores, que están bajo investigación prácticamente en todos los países. Pero una de las cosas interesantes que contó esta historia es también cómo se llegó a la situación de la pandemia. El problema inicial, por lo menos desde la salud pública, era que los sistemas de salud en América Latina no tenían capacidad para atender una circunstancia como la que se estaba viviendo, pero no era porque no se hubieran invertido presupuestos. Sistemáticamente en los diferentes países donde revisamos habían toneladas de millones de dólares literalmente invertidos en la salud, pero que no se reflejaban en los sistemas de salud. Dineros que habían sido distribuidos en cuotas políticas, incluso casos muy aberrantes como el caso colombiano, donde dineros terminaron administrados por estructuras mafiosas y criminales, asesinas, que utilizaron recursos de la salud para lavar dinero y para otros fines diferentes a la salud. Y eso es una de las razones por las que explica lo que parte de la debilidad de los sistemas de salud. Entonces, este ejercicio nos permitió, digamos, exponer de manera regional situaciones que sin el periodismo colaborativo no hubiéramos tenido posibilidad de contarlas. Y ahí quiero, si me permites, voy a ver, no sé si esto me deja compartir aquí un video, a ver si el audio entra bien, para que sean los autores de esta coordinación periodística, que Conectas trabaja más como un colectivo, digamos, un colectivo de producción, que sean ellos los que cuenten la historia. ¿Me confirman si entra el video bien? ¿Sí? Se escucha. Si puedes levantar un poquito más, el audio se va a escuchar más fuerte. La vida de los latinoamericanos. Después de distintos intercambios, seleccionamos algunos temas prioritarios. Entre ellos está el de la migración, donde en la reportería descubrimos que los que han decidido regresar a casa se han encontrado con el rechazo y la xenofobia, no nada más de sus gobiernos, sino también de sus connacionales. También hay otros fenómenos urgentes en la región, que son poco atendidos, como el tema de cárceles, lo cual demuestra que ya es hora de atender los sistemas judiciales en América Latina. Y en la emergencia sanitaria también nos encontramos con expresidentes, vicepresidentes, ministros, gobernadores y alcaldes que utilizaron los fondos que eran destinados para combatir el virus para su propio beneficio. Estas también son las huellas de la pandemia que deja la corrupción. Y no solo los adultos padecen las consecuencias de la pandemia. La falta de inversión de los gobiernos en un sistema educativo que contemple también una educación virtual efectiva ha provocado que la interrupción de las clases presenciales pueda derivar en pérdidas de aprendizaje, falta de concentración, de trabajo en equipo y de empatía, sobre todo en niños de edades escolares tempranas. Algo que realizamos conjuntamente con Conectas
buscaba encontrar respuestas acerca de por qué nuestros sistemas de salud tuvieron una respuesta tan pobre frente a la pandemia de la COVID. Esto se debió en parte al saqueo continuo al que fueron sometidos los fondos que debieron haber sido destinados a la compra de insumos, medicinas y a proyectos hospitalarios. Estos fondos cayeron bajo el control de grupos ilegales y esto sucedió lamentablemente bajo el amparo de la clase política. La muerte entró en nuestro lenguaje cotidiano, pero más allá de eso, afectó nuestra rutina del duelo, el despedirse del otro. Este ejercicio colectivo de la comunidad Conectas ayuda a entender mejor la situación de las Américas, la situación de la cultura de la muerte, la situación del lazo de la muerte. Aparte, aporta una visión regional de esta crisis sin precedentes. Bueno, eso es parte de los ejercicios que hemos estado haciendo, digamos, para tratar precisamente en esa misión que tenemos como organización de poder contar verdades e historias relevantes que ayuden a comprender de mejor manera lo que está sucediendo en las Américas. Y me permito para saludarles, porque están acá escribiendo, diciéndonos desde dónde se están conectando, a Sheila, Nidia desde Nicaragua, justamente, también desde Paraguay, Colombia, a David, Julián desde Brasil, Foz de Iguazú. Muchas gracias por conectarse, por estar allí. Y más adelante voy a leer las preguntas, me voy a otra, Fabi. ¿De qué manera están enfrentando o estamos enfrentando desde el periodismo? Hablaba justamente de la infodemia, del check de hechos, del fact-checking, pero ¿de qué manera enfrentan desde el periodismo las muchas versiones poco rigurosas, directamente falsas, que sigue existiendo, increíblemente sigue existiendo en las redes sociales, circulando sobre el coronavirus? En los propios medios, en muchos medios también de comunicación, lastimosamente. ¿Qué recomendaciones puedes dar, ¿verdad? A los colegas, las colegas que están conectadas para manejar mejor esta situación conocida como infodemia? Gracias. Esta pregunta me permite explicar con ejemplos bien recientes lo que está sucediendo y todavía por largo tiempo y probablemente vamos a tener que abrir muchos más espacios para entender cómo funciona la ciencia y además ayudar a combatir la desinformación. Pero quisiera enfatizar que la desinformación también ha venido no solo de las fuentes anónimas que ponen cosas a rodar o viralizarse en redes, sino de los propios gobiernos. Por ejemplo, recientemente ya se han dado los estudios de que todas estas medicinas compasivas, vamos a decirlo así porque es el término que utilizaban los médicos para tratar COVID de manera temprana o distribuirlas a las casas, ¿no? Porque en El Salvador, en Bolivia, en Perú, en varios países de América Latina se dieron kits, ¿cierto? De medicamentos con la esperanza de que funcionara como que la gente estuviera protegida. Hoy en día la evidencia muestra que no funcionaron. Hay como dos maneras de entender esto. Medidas de emergencia, medicina compasiva, pero luego también el haber tomado decisiones basadas en básicamente este apuro de responder políticamente a la crisis sanitaria y no basadas en la evidencia científica. Es muy duro reconocerlo, pero esto ha ocurrido en América Latina en general. Las medidas gubernamentales, que ahora hay que ver cuántos millones de soles, dólares y en la moneda local que se haya invertido, generaron de gasto público y que sin embargo no han funcionado. Y no porque no se hubiera advertido, o sea, estamos viendo un efecto más bien hasta contraproducente, dicen ahora los médicos, acerca del uso de este tipo de fármacos, ¿no? Hay debates así como súper fuertes en las redes, yo veo, de los que defienden
la ivermectina, ¿no? Como un medicamento que va a funcionar, le pone muchas esperanzas, pero creo que desde el periodismo toca ahora, cuando ya existe la evidencia y ya más bien es momento de que se cambien muchos protocolos y medidas sanitarias, es momento de decir, esto ya no funciona, no existe, no respalda ningún estudio una medida como esta. El gobierno debería dejar, ¿no?, atrás este tipo de decisiones que al comienzo de los primeros meses de la emergencia se tomaron. Ese es un tipo de desinformación que ahora hay que empezar a abordarlo, ¿no? Y el otro, el que ya hay una tipología, ¿no? Por eso tú dices, es increíble cuántas cosas en Internet siguen circulando. difundiéndose. Hay un movimiento global ahora de chequeadores, ¿no? Y está la red Latam chequeada, del que también nosotros hacemos parte. Y lo que nos hemos enfrentado es a la tipología de fakes, ¿no? O de desinformaciones. Pero me he centrado en terapias porque también está nuestra cultura bien arraigada de automedicarnos y de creer en muchos de tratamientos sin entender cómo funciona la ciencia. Voy a insistir mucho en eso porque a nosotros mismos los periodistas nos cuesta mucho entender qué es evidencia, o sea, qué es una fuente en el caso de coberturas como en la pandemia y las terapias, y qué no es fuente, ¿no? Por ejemplo, casos que suceden a esta población, a este grupo, de esta comunidad les funcionó bien una terapia. Entonces se extrapola una conclusión de es una hazaña médica o es algo que va a funcionar al resto. Y desde el periodismo vender ese discurso es peligroso, ¿no? No solo estoy hablando, yo no me estoy refiriendo ni siquiera a la legión que defiende ya la pseudociencia, ¿no? Que ha apoyado el dióxido de cloro y que más bien son como el movimiento antivacunas, ¿no? Son un peligro de salud pública, para la salud pública, y lamentablemente han tenido el respaldo en algunos casos de médicos, ¿no? Y voceros que, para mi entender, han perdido credibilidad, pero que lamentablemente para el público que no es especializado o que no tiene todas las herramientas para verificar lo que estaba ocurriendo, ha sido como una alternativa, ¿no?, de información y terapias. Entonces, pues cuando tú hablas de cómo la infodemia también ha sido un reto y al mismo tiempo la agenda permanente de cobertura en esta pandemia, yo me permito hablar de las distintas formas de cómo se ha desinformado. Incluso los mismos periodistas hemos tenido que aprender, ¿no? La ciencia no tiene todas las respuestas ahora. Nos cuestionaban, por ejemplo, que al comienzo de la pandemia dijéramos que el periodismo y la Organización Mundial de la Salud dijera no es obligatorio usar tapabocas o mascarillas, que es el término más correcto porque tenemos que taparnos la nariz y la boca, ¿verdad? Y luego sí, ¿no? Y que luego no es solo una neumonía, es una enfermedad que ataca mucho más órganos. La enfermedad como la conocíamos en enero no es la misma que conocemos ahora en octubre de 2020, ¿no? Entonces, haber entendido en tiempo real lo que sucede nos ha traído muchas interrogantes. Entonces, yo también creo que ha sido muy valioso espacios donde se puedan haber dado explicaciones al público para tener pensamiento crítico y aprender sobre cómo funciona en este momento la medicina, la ciencia, y pues que evitemos consumir, ¿no? Información y también tomar malas decisiones, ¿no? Como mucha gente se intoxicó con dióxido de cloro en mi país. De hecho, a mí me interesa saber cómo es que llegaron a tomar la decisión, ¿no? Porque es lejía industrial, pero ¿cómo les comunicamos eso nosotros los periodistas al público? Es un gran reto cubrir y tratar de ayudar a controlar esta desinformación de los temas de la pandemia, ¿no? Bueno, yo dejo ahí mi intervención, pero siento que es en realidad un proceso que todavía nos va a llevar a mayores desafíos. ¿No?
Sí, yo ahí, No ahí sé, quisiera decir, sí, consumar, sumarlo a digamos, eso. digamos, es increíble esta pandemia cómo ha puesto a prueba la era de la información, ¿no? O sea, Mm. información teníamos por todos los canales, pero sobre un proceso que tiene una naturaleza científica que, como bien explica Fabiola, es un proceso que va a ir confirmando etapa tras etapa cosas, pero la mayor amenaza pública para la información y para la salud pública, a mi juicio, ha venido por parte de los dirigentes políticos irresponsables, ¿sí? Fotografías como la de la Casa Blanca hace unos días es realmente indignante, ¿sí? En un país con una tasa de mortalidad tan alta y deja en evidencia un manejo irresponsable de la información científica. Casos como el de Bolivia, casos como el de Brasil, casos como el de Nicaragua, que tuvieron la desfachatez de convocar a una marcha por la vida en torno a la pandemia, digamos, deja ver no solamente el nivel de irresponsabilidad a la que pueden llegar ciertos dirigentes políticos, sino también al manejo perverso, por no decirlo menos, de algunas personas en función de lograr beneficios particulares sin importar los riesgos de la salud pública. Y ahí yo creo que los periodistas debemos estar súper atentos de llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Hay cosas que no requieren mayores interpretaciones, no requieren aguas tibias, hay cosas que son irresponsables y casi que podrían llamarse como hechos criminales. Totalmente. Bueno, como nos queda un poco tiempo, unos 10 minutos más o menos, me permito hacerles dos preguntas a ambos, sacando de las consultas de la gente, de los asistentes, y a ambos le preguntamos, bueno, acá Gabriel desde Buenos Aires nos pregunta, ¿cómo asumen la distribución de costos económicos y la distribución de eventuales ingresos cuando el trabajo colaborativo implica múltiples actores de distintos lugares, como en ambos casos, ¿verdad? Saludos de Buenos Aires, nos pregunta Gabriel. Fabi. Bueno, en este caso nosotros lo que hicimos fue crear un programa con apoyo de la Fundación NAI y del Centro Internacional para Periodistas, un programa que financia el trabajo de los periodistas de manera permanente. Este es un modo que casi es como de la cobertura de la emergencia, ¿no? Y que tuvimos la oportunidad como plataforma de hacerlo, pero también como plataforma que promueve proyectos colaborativos, que en su ADN está desarrollar proyectos colaborativos, una manera de ejercer, digamos, o de promover coberturas, es siempre ver con quién nos aliamos para los recursos, para tanto el aprendizaje o el compartir habilidades, para distribuir roles, ¿no? Porque implica eso un trabajo colaborativo, no solamente está, bueno, el dinero, sino también qué roles cumple, quiénes son los mejores aliados para hacerlo, cuánto tiempo vamos a trabajar juntos, qué significa lo que vamos a hacer, a qué apuntamos, ¿no? Entonces, eso también define mucho los costos económicos que pregunta Gabriel y la distribución, pues hemos tenido proyectos desde que duran 3 meses hasta 6 meses y ahora uno que es indefinido, ¿no? Porque nosotros vamos a continuar cubriendo la pandemia con colaboradores y creamos como muchas modalidades también. Nosotros tenemos colaboradores que son ya casi permanentes, otros son freelancers que colaboran para nosotros. Nosotros encargamos algunas coberturas que nos interesaría de distintos países para entender lo que viene pasando y todos tienen como distintos presupuestos y grants, ¿no? Que se otorgan. Al menos esa es una manera de poder abarcar una Sostener. cobertura y también pagar a los periodistas, ¿no? Más aún cuando, como cuando comencé diciendo en la charla, ha habido muchos casos de despidos, ¿no? En mi país, por ejemplo, yo formé una mesa editorial con periodistas independientes y periodistas que estaban
siendo despedidos de medios de mi país y muy talentosos, ¿no? Entonces también fue un momento para poder valorar talentos y traerlos a este modelo de cobertura y también de hacer nosotros una comunidad más grande, ¿no? De tener distintos perfiles de participación en Salud con Lupa. En el caso de Conectas, bueno, Conectas es una fundación y precisamente tiene como misión hacer esa promoción, y dentro de su ADN, desde el día cero, tiene una naturaleza regional y tiene una apuesta metodológica por la colaboración. En las dinámicas de la comunidad de Conectas, tenemos una frase que nos gusta y es un colectivo de complicidades periodísticas. En Colombia hay un juego que sé que existe en la región, pero en Colombia se llama Pirinola, que es como un pequeño dadito que lo giras y te da como unas opciones de acciones. Y hay una ahí una acción que nos gusta, que es todos ponen y todos toman, ¿sí? Los proyectos que se han desarrollado bajo COVID mayoritariamente han sido recursos propios de toda la organización, incluyendo los miembros de la comunidad que han participado con sus recursos y han podido de esta manera sembrar y cosechar historias que les han permitido producir reportajes únicos, de calidad, internacionales, regionales, con la mirada colaborativa y aportes de otros colegas en la región. Es un modelo diferente, ciertamente, al que le apostamos, que cada vez estamos innovando, como bien decías en su momento, Desiree, digamos, Conectas tuvo la oportunidad de ser pionera en ciertos procesos, y ahorita no solamente estamos trabajando dentro de esta lógica de colectivo, de producción periodística, que está motivado por la mística y el apostolado que tiene este oficio todavía para muchos de nosotros, sino también encontrando sinergias con otros sectores, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil. También a la par, digamos, gestionamos y participamos de diferentes programas regionales, unos o varios de ellos, los más importantes con los que trabajamos, en alianza muy positiva con el Centro Internacional para Periodistas, en diferentes programas en diferentes regiones, y eso nos ha permitido y posibilitado seguir fortaleciendo capacidades para que las historias logren un mejor brillo y los periodistas, autores de estas historias, sean los que más brillen a partir de estas oportunidades que hay en la colaboración periodística. Nos interesa romper la endogamia que tradicionalmente habita en el ecosistema periodístico latinoamericano y permitir que hayan más posibilidades, más oportunidades para los mejores periodistas, que son aquellos que tienen buenas historias y creen en este oficio como una posibilidad de fortalecimiento de la democracia. Gracias, Carlos. Y para cerrar, ¿verdad? A ambos como un moñito, ¿verdad? Al encuentro, es preguntarle un poquito y que nos den consejos, algunas recomendaciones para que nos puedan dar sobre cómo encarar un proyecto de periodismo colaborativo en el marco de la pandemia, porque la pandemia seguirá hasta, no tiene aún una fecha de vencimiento, y qué es lo que más hay que tener en cuenta para no cometer errores justamente en la elaboración de dichos proyectos. ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué se debe y no debe hacer? Fabi. Bueno, yo creo que hay ahora la oportunidad de poder diseñar investigaciones que precisamente la pandemia hace imperativo cubrir desde miradas regionales, ¿no? Desde, hace un momento ponía el ejemplo, ¿no? Desde la situación de los pueblos indígenas hasta la corrupción, ¿no? Mencionaba Carlos iniciativas periodísticas que se han venido dando y que creo que son inagotables los casos de comparar las compras públicas de la emergencia, ¿no? Por ejemplo, les estoy intentando dar dos líneas de investigación que son viables de cubrir desde un plano o desde una visión colaborativa. La metodología, la estrategia de cobertura, eso, digamos, es discutible, es una
forma también de creatividad, de cómo lo hacemos, qué herramientas usamos, si usamos el análisis de datos o si tenemos una filtración, etcétera, ¿no? Pero creo que más que nunca se nos presenta una oportunidad de pensar en regional, aquellos que tienen historias súper potentes y son historias locales, ¿no? Pero en realidad, si escarban más allá y si miran a su alrededor, viene ocurriendo en varios otros países y enriquece más la mirada y la investigación que se puede hacer, ¿no? Desde temas sociales hasta temas duros, destapes, ¿no? Que colegas también han impulsado. Entonces, pues creo que hay muchos ángulos para hacer en este momento periodismo colaborativo, porque la pandemia obviamente nos está dejando varios problemas, ¿no? Ya comentábamos también no desde el plano solo médico, de la atención, de los sistemas de salud y cómo han respondido, sino también toda esta cara social que tenemos que ver, ¿no? Y se va a reflejar, mencionaba Carlos, la migración misma, ¿no? Que es otro tema transnacional por sí mismo, o sea, es imperativo cubrirlo así para entenderla, ¿no? No podríamos entender de otro modo el problema, ¿no? Si no lo cubriéramos de manera transnacional. Entonces, yo lo que les diría a los que tienen inquietudes de hacer proyectos colaborativos es que los temas que quieren pitchar, como dicen normalmente, o proponer, los pasen por ese ejercicio de esta mirada, ¿no? Está pasando en varias partes, es comparable, es imperativo mirarlo de manera regional porque así vamos a saber tener mejores hallazgos, ¿no? Entender mejor el problema. Entonces, eso para los que estén muy interesados en hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Que cuesta muchísimo esfuerzo, sí, porque coordinar grupos humanos grandes requiere tiempo, ¿no? Y una inversión de tiempo, además de recursos. Y hay mucho compromiso sí, colectivo. un compromiso. En el caso nuestro, digamos, la experiencia de las coberturas que hemos hecho tienen un primer paso que es fundamental y es aprovechar la fuerza y la potencia de lo colaborativo para identificar los temas, ¿sí? Hacer una lluvia de ideas para que quienes están participando en la colaboración desde ese primer momento ya puedan enriquecer esa posibilidad de conocer diferentes ángulos hasta afinar exactamente cuál es el tema que se va a trabajar y por esa vía definir con claridad una ruta de trabajo. Segundo, la apuesta que hace Conectas es una mirada regional sobre los temas y en el caso del coronavirus, pues eso fue lo que se hizo. Tercero, abrir espacio a la creatividad y a las propuestas que están en cada una de las personas y ver cómo se articulan precisamente dentro del grupo de colaboración. Una variable muy, muy importante es el tema de la precisión en medio de la incertidumbre. O sea, con toda la desinformación precisamente que decíamos, era muy fácil caer o es muy fácil caer en que acá están diciendo esto y lo asumimos como una verdad última. Creo que hay que afinar aún más ese espíritu de olfatos, digamos, que dudan metódicamente hasta confirmar pues, la verdad sobre los hechos y poder tener un plan A, un plan B, un plan C, porque muchas cosas en medio de la pandemia están cambiando. Algunas de estas reflexiones voy a compartir en el chat, las incluimos en una nota precisamente sobre claves para realizar proyectos colaborativos sobre temas de pandemia en América Latina y esperamos pues que pueda ser de utilidad y obviamente en las redes de Conectas, en @conectas.org y en @conectaslab, pues estaremos muy atentos de poder seguir compartiendo insumos y aprendiendo conjuntamente y aportando en lo que haya de la experiencia del trabajo que se va haciendo dentro de la región. Sí, durante el evento, Dariela, nuestra compañera del foro, estuvo compartiendo sus usuarios en Twitter, entonces para que les pueda seguir, para que puedan ir viendo, revisando
varias opciones para poder seguir trabajando en esto, ¿verdad? Claves, vamos a estar compartiendo esto, Carlos, en el foro también, vamos a preparar una gráfica y compartir a la comunidad. Muchas gracias por eso. Fabiola, también muchas gracias por tan interesantes conceptos, ¿verdad? Reafirmaciones con relación al periodismo colaborativo. Y a ustedes les digo que no se preocupen si llegaron tarde al encuentro. Mañana vamos a estar subiendo esta grabación y un resumen en AJNet con un artículo de lo más importante de este seminario. Mañana lo van a tener en el foro. Saben que en Facebook estamos, también tenemos un grupo en WhatsApp y sigue abierta la convocatoria del concurso que... un honor tenerte, Fabi, como una de nuestras jurados. Muy importante este concurso, así que participen. Tenemos 3 categorías habilitadas. Toda la información lo van a encontrar en el grupo. Muchas gracias, Carlos, Fabi, otra vez, y a todos los que nos siguieron, ¿verdad?, en la transmisión. Así que será hasta la próxima. Chao, chao. Gracias a todos, un honor. Gracias. Gracias, Fabiola. Gracias. Chao. Cuídense mucho. Hasta luego. Igual.